Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Tenemos hartos temas que abordar en esta vocería. Esperamos hacerlo rápido a propósito que tenemos una importante pauta presidencial sobre la cual nos vamos a referir. Pero quisiéramos partir señalando el avance en algo que es muy importante para nuestros ciudadanos y ciudadanas, que es la seguridad. Ustedes saben que el presidente de la República había comprometido ante Chile un reforzamiento del despliegue de nuestras policías y queremos decirle que a partir del día de hoy estamos cumpliendo y concretando la segunda fase del Plan Calle Sin Violencia. Efectivamente, ya hemos logrado en la primera fase incorporar a más de 600 carabineros en operativos Enjambre que se han ido distribuyendo en distintos territorios del país, y con esta segunda fase de implementación estamos logrando incorporar a más de 900. Esto es clave porque nos permite fortalecer la presencia de nuestras policías en sectores que son críticos, particularmente centros comerciales y estaciones de transporte público, donde hemos logrado identificar que se concentran hechos delictivos en lo que respecta a la región metropolitana. Es una segunda fase que no solamente ha sido debidamente coordinado con nuestras policías, sino que es parte de una coordinación también con los municipios y que está complementada con acciones de fiscalización y persecución. No es solo presencia, sino que es persecución del delito y fiscalización de acciones que se realizan durante todos los días en nuestras ciudades. Ustedes saben que además esto esperamos complementarlo con otras acciones que se están tramitando en el Congreso, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que está comprometido para despacharse en el mes de agosto, y es que algo que también anhelan no solamente nuestros ciudadanos y ciudadanas, sino que también las propias autoridades de los territorios, que requieren efectivamente un fortalecimiento de las capacidades del Estado para poder perseguir los delitos. En la agenda de gobierno esta semana lo que podemos adelantar es que vamos a tener un despliegue principalmente centrado en obras públicas. No se nos olvida la importancia de la reactivación económica. Hemos estado trabajando durante todos estos meses, particularmente el Ministerio de Obras Públicas, pero también el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Desarrollo Social, que ha ayudado también con las evaluaciones sociales para destrabar proyectos, y particularmente en dos áreas. Se está presentando el nuevo plan de licitaciones. Recordemos que el primer plan fue un plan ambicioso, un plan histórico que presentó el Ministerio de Obras Públicas, sobre el cual ya se han concretado 740 proyectos que se han subido a la página para iniciar los procesos de licitación, y que incorpora 1,6 billones de pesos. Ese fue el primer plan de concesiones. Esto busca generar empleo, activar la economía, y ahora estamos con el segundo plan de concesiones. El segundo plan de concesiones involucra 1,2 billones de pesos. Estamos hablando de más de 500 licitaciones que busca generar alrededor de 10.000 empleos en promedio al mes. Ese es el objetivo de este nuevo plan de licitaciones que está presentando el Ministerio de Obras Públicas. Proyectos emblemáticos para la región. Esto no es solamente un número de billones de pesos o de número de licitaciones que se suben a disposición de la presentación de los privados, sino que implica, por ejemplo, avanzar en cumplir con la conservación de la pista del aeródromo Teniente March, que algo comprometió el presidente de la República cuando visitó la región de Magallanes y la Antártica chilena. Estamos hablando también del mejoramiento de la ruta 86 del sector Los Sauces en la región de la Araucanía, que también ha ido enmarcado obviamente en cómo nos hacemos cargo de una región que ha sido golpeada por la violencia, pero que también requiere mayor presencia del Estado. O, por ejemplo, la reposición del Liceo San José del Carmen en Palmilla, que es la región de Bernardo Higgins. O sea, varios proyectos que han estado a la espera de poder avanzar y concretarse en las regiones van a poder, obviamente, empezar a avanzar a propósito de este segundo plan de concesiones. Y quiero decir que en el primer plan de concesiones del primer semestre, lo que tuvimos que hacer fue retomar el 60% de obras abandonadas, porque cuando llegamos a la administración efectivamente habían proyectos que estaban en total abandono, y en gran parte ese primer plan tuvo que hacerse cargo de reactivar un 60% de obras que estaban abandonadas. Entonces estamos hablando no solamente de nuevos proyectos, sino que de reactivar proyectos que habían quedado
en espera y sin respuesta por parte de los ciudadanos. En otros temas quiero mencionar, a propósito de lo que ha sido una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, los cortes de luz. Tenemos alrededor de 7.000 clientes aún sin suministro eléctrico, considerando el conjunto de las empresas distribuidoras. Esto sigue siendo grave. Las cifras han disminuido, pero siguen siendo 7.000 hogares sin suministro eléctrico. Por parte de Enel, ayer teníamos 7.000, pero ya van 5.000 y esperamos que esa cifra disminuya en el transcurso de las próximas horas, dado que le hemos puesto un tercer ultimátum a Enel. Los dos primeros ya se han cumplido gracias a los mecanismos de presión y los ultimátum efectivamente que hemos presentado en el marco del proceso de término de la concesión de Enel y esperamos que en este tercer ultimátum, que es el final, esta cifra de 5.000 termine siendo 0, ¿ya? Y no quede ningún hogar sin luz en nuestro país. Y eso corre también para las otras empresas. Esto no descarta, es decir, no obsta a que las multas van a seguir corriendo, los cargos que hemos presentado contra las empresas siguen su curso legal y las exigencias de compensaciones por adelantado también. Es decir, que la preocupación central del Gobierno ha sido valer la exigencia que le hemos puesto a las empresas para que los hogares tengan luz y para que puedan seguir su curso de vida normal como corresponde, pero también para hacer valer las responsabilidades legales y las compensaciones que requieren las familias, no solo por el corte de la luz y las horas que han pasado sin luz, sino que también por los efectos colaterales que ha tenido los cortes de luz en sus hogares, en pérdida de electrodomésticos, en pérdidas de comida y un largo etcétera. Y hoy día, y en paralelo a esta vocería, el ministro de Energía justamente está teniendo una reunión para informar con el director del CERNAC para poder informar detalles sobre la compensación para los clientes afectados en estos cortes de luz. Y eso es importante también para que puedan conocer mayor detalle de las acciones que se están haciendo por la vía del CERNAC. El ministro Grau, además hoy día, como lo comunicó durante el fin de semana, está viajando a la región del Biobío para poder juntarse con los trabajadores y las trabajadoras de Huachipato y asociados a propósito de esta grave situación de anuncio del cierre de esta empresa. Y por último, para cerrar, algo que va a pasar en los próximos minutos, hoy día le estamos dando la bienvenida a Francisca Crobeto y a Yasmani Acosta, acá en el Palacio de la Moneda, así que esperamos que la ciudadanía pueda concurrir a recibirlos con un caluroso recibimiento, con orgullo, con aplauso y con un reconocimiento que se merecen, no solo del Gobierno, sino que de nuestros propios compatriotas por el desempeño que han tenido en las Olimpiadas. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Buenos días. Ministra, cerca de 200 candidaturas fueron rechazadas por el CERVEL debido a deudas de pensiones de alimentos. ¿Usted considera que ha existido irresponsabilidad o desprolijidad por parte de los partidos al incluir en sus listas a personas con estos antecedentes? Porque, si bien es cierto, la mayoría se concentra en candidaturas de la oposición, hay una cantidad no menor, que son 16 casos, en el Partido Radical, que es un partido oficialista. ¿Qué va a pasar en ese panorama también? Bien, entendemos que efectivamente hay un conjunto de partidos que han incumplido con la normativa de excluir de sus candidaturas a personas que tienen deudas de pensión de alimentos. Eso, en primer lugar, demuestra que nuestro país está elevando los estándares y las exigencias. Cuando dijimos que no íbamos a tolerar que en Chile se mantuvieran las deudas de pensión de alimentos para con nuestros niños y niñas, no fue simplemente un discurso. Creamos un registro de deudores, hemos aplicado una ley que les ha devuelto a las madres cuidadoras que les ha entregado a las madres cuidadoras aquellos recursos que se les adeudaba, incluso teniendo que recurrir a los fondos previsionales de los deudores, y eso se ha hecho valer con una cantidad importante de recursos que se le ha entregado a estas madres para finalmente sostener y sustentar
a sus niños, niñas, y además porque para la participación en política no estamos tolerando que hayan personas que adeudan la pensión de alimentos. Y eso lo está haciendo valer el CERVEL. Ahora, entendemos que hay un proceso de apelación, pero sin lugar a dudas la institucionalidad está funcionando para hacer exigible estos estándares que apuntan a resguardar principalmente los derechos de los niños y niñas. Y es bueno que aquí se sepa efectivamente que los partidos en esta primera instancia, algunos partidos, han incumplido esta normativa y que van a tener que solucionarlo. A más tardar, entiendo que es el viernes, que cierra el proceso de apelación y que la ciudadanía obviamente esté informada de la capacidad de responder y resolver este problema porque, insistimos, no podemos permitir que asuman cargos de alta responsabilidad como lo es un consejo municipal o un municipio, personas que todavía deudan su pensión de alimentos. Buen día, ministra. En el tema del prolongado corte de luz y las distintas propuestas que se han conocido, quería saber si en el comité político se analizó lo señalado por el ministro Diego Pardo de que el Estado participará de alguna manera en la distribución eléctrica. Si es una opción para el gobierno, por ejemplo, avanzar en una empresa estatal eléctrica. Y lo segundo, ministra, si es efectivo que esta semana ingresa el proyecto anunciado por el presidente la semana pasada que aumenta las sanciones para las compañías eléctricas. Mira, nuestro gobierno, y eso incluye el comité político y incluye al ministro de Energía, tiene muy claro que esta discusión tiene dos ámbitos. Uno que es la discusión del sentido de urgencia que tenemos hoy día como primera prioridad, que es restablecer la luz en los hogares de nuestro país y por lo tanto ahí está concentrado nuestro principal esfuerzo. Y otra fase y otro ámbito que es de una discusión más de mediano y largo plazo, que es cómo nuestro país va a enfrentarse a situaciones eventuales de este mismo tipo. Y eso implica no solamente discutir cómo podemos mejorar el marco regulatorio, sino que incluso discutir si es que es necesario alguna participación complementaria del Estado en materia de distribución eléctrica, como hay otras experiencias en el mundo. Pero eso no es un debate que es simplemente, o más bien no es una solución que sea imponible o que se pueda imponer, sino que es una discusión democrática que hay que dar con la política, con el Parlamento y también con los expertos y las expertas en esta área. Lo que no podemos permitir es que se repita una situación como la que hemos vivido. Y por ahora lo que estamos haciendo, y bien lo decía el propio ministro de Energía, es que hay que hacer valer el marco normativo que ya tenemos. Y eso implica que las empresas paguen y se hagan responsables de los incumplimientos legales y sus propios compromisos frente al Estado y la ciudadanía en estos últimos 10, 11 días. Entonces, eso es la prioridad del Ejecutivo. Lo que ha dicho el ministro de Energía y lo que ha señalado nuestro gobierno es que la participación del Estado no es la solución para la urgencia ahora, es una discusión legítima que nuestro país debiese dar a propósito del rol del Estado frente a situaciones críticas, como es cuando un servicio estratégico, que es la luz, se ve interrumpido sin capacidad de respuesta de empresas que son monopólicas, porque esto es un monopolio del mundo privado. ¿En principio o a priori no hay una definición del gobierno de avanzar en una empresa eléctrica estatal? Es que esa tiene que ser precedida por un debate. Esto no es llegar y sacar una propuesta debajo del sombrero. Esto implica, como lo ha dicho el ministro de Energía, una discusión, porque frente a estos eventos, el Estado no tiene musculatura actualmente para reemplazar la labor que hoy día las distribuidoras eléctricas hacen o deben hacer, que es hacer que la luz aparezca en los hogares, ¿no? Ese es el problema. Entonces, cuando hay incompetencia, cuando hay incumplimiento del mundo privado, ¿qué hacemos? ¿Solo exigir multas o poder complementar esa falencia o cubrir esa falencia por parte del Estado? Entonces, es una discusión que hay que dar antes de presentar cualquier propuesta. ¿El proyecto de aumentar las sanciones para las empresas? Bueno, nosotros insistimos que hay una discusión legítima
en este ámbito que puede ser desde el marco regulatorio y exigencias a las empresas hasta lo que señalábamos anteriormente, si es la participación o no complementaria de alguna empresa estatal en materia de distribución. Pero eso no nos puede perder el foco de lo que decíamos anteriormente, que es lo urgente y lo principal, que es hacer valer el marco normativo actual. Que esta discusión de si elevamos o no las multas o si mejoramos nuestro marco regulatorio no sea una excusa para las empresas, porque lo que han hecho es inexcusable. Ninguno podría ampararse en que las multas son bajas para no cumplir. Y ese es el punto central, ¿no? Entonces, no nos confundamos en el plano de las discusiones. Aquí hay empresas que tienen exigencias legales en tiempos, en plazo, en restablecimiento de servicio, que no han cumplido ni siquiera este marco normativo. Entonces, no perdamos el foco de lo que aquí es relevante, que es que las empresas se hagan cargo del daño que han generado por incumplir la ley y por incumplir a las personas. Ministra, buen día. Sobre migración tenemos varias consultas. Lo primero, ¿qué gestión está haciendo el gobierno para concretar las deportaciones, entendiendo, a Venezuela decimos, entendiendo de que ahora no tenemos una embajada instalada en ese país? También hay alcaldes del norte que se están preparando para una reunión aquí en La Moneda, todo tiene que ver con migración. Queríamos preguntarle si de esa reunión lo que se espera son medidas concretas, anuncios para esas zonas, y hoy en la Cámara se va a votar una prórroga al decreto que permite el despliegue militar en las fronteras. ¿Por cuánto tiempo se prorrogará ese decreto y por qué sería importante mantener ese despliegue? ¿Qué llamado hace ahí a los parlamentarios? Bueno, lo primero es que la relación y el diálogo, yo diría el trabajo más bien, con los municipios ha sido constante para abordar los temas de seguridad y particularmente en el caso de los alcaldes del norte para abordar el tema migratorio. No es primera vez que nuestras autoridades de interior se reúnen con alcaldes y en este caso obviamente tiene una connotación más especial por el efecto que eventualmente tendría la decisión de Venezuela de retirar sus cuerpos diplomáticos de Chile y expulsar nuestros cuerpos diplomáticos de Venezuela, más los efectos de crisis social que ha generado el último proceso electoral. Por lo tanto, en este contexto especial que estamos viviendo, efectivamente es necesario reforzar distintas estrategias conversadas con los municipios. Pero esto no es un tema fácil, es un tema que efectivamente es muy complejo, dado que las reconducciones de venezolanos a su país dependen en gran medida de la colaboración de este país, de Venezuela, ¿no?, para poder concretarlas. Entonces, ahí el desafío que tenemos presente y la mayor tarea, una de las mayores tareas que se tiene no simplemente a nivel del Ministerio del Interior, sino que a nivel de Cancillería, es poder ver los caminos para seguir ese objetivo, ¿no?, y que no se vaya dificultando aún más, dada la decisión unilateral de Venezuela de retirar los equipos diplomáticos, la posibilidad de seguir reconduciendo venezolanos a su país. Esto está a nivel de las más altas gestiones de país además, porque no involucra solo Venezuela, las reconducciones y las expulsiones de migrantes en Chile por razones de ingreso irregular u otro, se hace también con Bolivia y con los otros países vecinos, y en eso está principalmente Cancillería. Y sobre el decreto. Bueno, hay un marco normativo. Nosotros esperamos que obviamente hoy día se apruebe la prórroga de esta infraestructura crítica que hemos desplegado principalmente en la zona norte, porque estamos haciendo todos los esfuerzos para reforzar el control fronterizo, y eso en gran medida pasa por la autorización del Congreso a mantener la presencia militar en nuestra frontera, que es lo básico, ¿no?, porque además la estamos reforzando en presencia militar, estamos comprando equipos para poder tener un despliegue más robusto, que no sea solamente el recurso humano, sino acompañado obviamente de equipos para su transporte, para su cuidado, porque son lugares complejos para el desarrollo del trabajo de los militares. ¿Y hay una fecha de cuánto tiempo más se podrá? No la tengo en este momento, podríamos confirmarla cuánto es la extensión, pero es de toda voluntad del gobierno y de interés del gobierno que podamos mantener lo más posible este control fronterizo con la ayuda y colaboración de los militares.
Ministra, buenos días. El Buenos Ejecutivo días. va a asumir un rol articulador en la alianza de gobierno considerando las diferencias que se han observado entre el socialismo democrático, el Partido Comunista, a propósito de lo ocurrido en Venezuela. ¿La alianza tiene fecha de vencimiento en ese sentido, de acuerdo a lo que hemos observado? Y preguntarle respecto a cómo se observa en ese marco el escenario electoral de cara a las municipales. A ver, nosotros entendemos que en una democracia incluso las coaliciones pueden tener ciertas diferencias que eventualmente se expresan por los medios de comunicación, pero todos sabemos que las políticas de alianzas no se definen a través de la prensa, ¿ya? Sino que implican conversaciones, implican proyecciones, que los partidos se reúnan a conversar, que discutan profundamente el sentido y proyección de sus alianzas y por lo tanto nos quedamos con eso, ¿no? Es algo que es obvio y evidente. Las políticas de alianza no se definen por la prensa. Ahora, el gobierno mantiene coordinación con sus partidos. Eso se produce los lunes en reunión de comité político, se produce también en el Parlamento para tramitar proyectos de ley, se produce también los días viernes, que hay un espacio de conversación desde presidencia y el equipo de presidencia más bien con los partidos oficialistas y por lo tanto instancias de coordinación y de orientación del quehacer de los partidos de la coalición para contribuir a los avances y cumplimientos de los compromisos de gobierno se producen todas las semanas. Y hoy día, más que nunca, a propósito de la tarea, por ejemplo, de sacar reforma de pensiones y otros proyectos de ley que tenemos comprometidos de aquí, por ejemplo, a septiembre, como el CAE, como las reformas de salud y otros proyectos, requieren de unidad y colaboración. O sea, en estas tareas para sacar adelante solo pensionar, reforma de pensiones, la unidad no es una alternativa, es una necesidad. En ese sentido, ministra, ¿les preocupa el futuro de la coalición? Nosotros nos preocupa que el gobierno, junto con el Parlamento y los partidos, sobre todo oficialistas que están representados ahí, logre cumplirle a la gente en materia de pensiones, en materia de seguridad, en materia de salud, a la clase media con las deudas a propósito de estudiar. O sea, ahí está el interés. Nuestra coalición tiene que ser capaz de ser contribuyente a la tarea de cumplirle a Chile. Buenos días, ministra. Preguntarle por el escándalo que protagoniza el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, con esta acusación que ha enarbolado la ex primera dama Fabiola Yáñez de violencia física y hasta terrorismo psicológico del expresidente contra ella. ¿El gobierno mantiene su valoración al expresidente de Argentina? Hace pocas semanas el presidente Gabriel Boric dijo compartir la vocación democrática con este otro era mandatario, antes, por cierto, que despertara este escándalo, y a su vez si el gobierno solidariza con la ex primera dama de acuerdo a la gravedad de estas denuncias. Esto es un hecho que ha escandalizado al mundo y también a nosotros, ¿no? Esto es muy grave. Lo que hemos conocido todos a través de los medios de comunicación es una situación de violencia de género extrema que no solamente condenamos, sino que da cuenta de que la violencia de género no discrimina espacio de poder ni militancia. Y por eso la gravedad de estos hechos, ¿no? No podríamos sino condenarlo y hacer un llamado a que con mayor razón reforcemos las políticas antidiscriminación y las políticas de promoción de los derechos de niñas, adolescentes y de mujeres, ¿no? Porque son parte de nuestra sociedad y porque tienen derechos, ¿no? En todo nivel y en todo momento. Por eso es tan importante en estas cosas, obviamente, no solo el pronunciarnos y condenar, sino que como un llamado a actuar frente a legislaciones que puedan ser débiles, ver aquellos vacíos que se tienen en nuestros países para mejorar los estándares de protección. Insisto, porque la violencia de género, lamentablemente, no discrimina contexto, lugar, espacio de poder, sector político, absolutamente nada. En otras materias, ¿cómo el gobierno explica que se haya revocado el nombramiento de Isabel Amor como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer en la región de Los Ríos? Ella ha cuestionado que este organismo haya aducido que haya señalado pérdida de confianza, lo que explicaría, digamos, esta decisión cuando alcanzó a estar en el cargo
solo 2 días. ¿Puede descartar el gobierno que sea por la condena de su padre sobre una causa de derechos humanos? ¿Y qué dice también el gobierno de este proceso, considerando que fue por alta dirección pública? Primero, en nuestro gobierno se producen desvinculaciones de funcionarios y funcionarias por distintas razones según lo establece nuestro marco normativo. Y a veces se da por incumplimientos o a veces se da por pérdida de confianza cuando se produce esa pérdida de confianza, y así lo ha expresado el servicio, ¿no? Un comunicado oficial. Ninguna pérdida de confianza está asociada a vínculos de sangre. Ministra, quería preguntarle por los últimos resultados de la encuesta CADEM. Bachelet y José Antonio Kast quedan empatados en segundo lugar. Quería preguntarle en torno a eso, ¿falta renovación de las figuras del mundo del oficialismo? ¿Se vuelve a querer recurrir a la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Cómo ve aquello y un eventual tercer periodo de la expresidenta? Primero, nosotros no nos involucramos en candidaturas presidenciales. Lo que sí podemos decir, y lo ha dicho el presidente, es que liderazgos en el mundo oficialista hay múltiples y que la renovación no pasa solo por candidaturas presidenciales. La política es mucho más amplia y ocupa mucho más lugares, y por lo tanto hay que tener la capacidad de mirar el panorama siempre completo, porque no depende el ejercicio de la política solo de un rol presidencial. Pero por cierto que en el conjunto de liderazgos que existe en el mundo oficialista valoramos desde los que van a nivel municipal como a nivel parlamentario, incluso los que se han posicionado a nivel presidencial. Eso muestra una diversidad importante de liderazgos que han tenido un desempeño a distintas escalas, locales, regionales, nacionales o incluso internacionales, como la expresidenta Bachelet, y eso muestra gran parte de la riqueza que existe en estos momentos también en la coalición. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.